Buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener en esta noche la oportunidad de estudiar la palabra de Dios nuevamente. Así que hoy tenemos mucho material que abarcar. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero vamos a iniciar de una vez en oración y después entonces vamos al texto. Como le había comentado en la última ocasión que compartimos la palabra, debido a que son muchos versículos que abarcan nuestro estudio en esta noche y que nuestro tiempo es corto, no vamos a leer cada uno de los versículos que vamos a estar estudiando. Posiblemente hagamos alusión a algunos de los versículos. Pero aún así les animo que en sus casas, si tienen la oportunidad, le pueden poner pausa al video, leer los párrafos, los textos que vamos a estar estudiando para que puedan estar familiarizados y entender todo lo que vamos a estar viendo. Así que sin más preámbulo, oramos y dedicamos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, gracias infinitas por otra oportunidad que tú nos concedes, Señor, de estudiar tu palabra. No damos por sentado el privilegio que es, Señor, poder estudiarla. Y más ahora, Señor, que cuando estudiamos este Salmo 119, vez tras vez, Señor, somos recordados de lo magnífico, de lo poderoso, de lo imprescindible que es tu palabra para nosotros, Señor, como cristianos en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que tú nos des entendimiento, que tú nos dirijas, que tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones y pueda traer frutos de justicia, Señor, frutos de arrepentimiento, frutos de exhortación, de ánimo, de fe, Señor, en nuestras vidas. Oh, sobre todo, Señor, te rogamos que nuestras vidas puedan ser conformadas a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesús. Así que te pedimos, Señor, que nos dirijas en este momento. Ve delante de nosotros, que tu Santo Espíritu también nos dé entendimiento y nos ayude, Señor, también a poder aplicar tu palabra a cada uno de nuestros contextos según sea tu voluntad. Te lo imploramos, Señor, todo esto con acciones de gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como les había comentado, esta noche vamos a tener la exposición de una porción extensa del Salmo 119, donde vamos a estar abarcando los versículos del 97 al 120. Estos versículos se dividen en 3 párrafos o en 3 secciones, así que lo que vamos a hacer es tratar con cada uno de estos párrafos de manera aislada. Vamos a hablar del primero, vamos a sacar algunas enseñanzas y aplicaciones y nos movemos al segundo párrafo y así vamos a hacer con el tercero hasta que ya hemos abarcado todos estos versículos. Vale la pena recalcar, si ustedes están viendo este video por primera vez y no han visto ninguno de los otros estudios sobre Salmo 119, recordarles que el Salmo 119 no solamente es el salmo más grande de todas las escrituras, el salmo más extenso del libro de los Salmos, pero también el capítulo más largo de todas las escrituras. Y el tema central de este salmo es la palabra de Dios. Es el significado, es el valor, es el tesoro que es la palabra de Dios para la vida del cristiano. Así que vamos a estar estudiando estas secciones, estos párrafos y extrayendo enseñanzas que podamos aplicar en nuestra vida. En el primer párrafo que vamos a ver es del Salmo 119, son los versículos que van del 97 al 104. Y he titulado esta sección o este párrafo, el deleite en la palabra de Dios. Esto, obviamente, cuando vemos el Salmo nos damos cuenta de que este párrafo es un párrafo especial dentro del Salmo 119. Y es especial porque en ninguno de sus versículos el salmista menciona o hace referencia a alguna prueba o persecución o angustia. Tampoco vemos que el salmista le hace una petición explícita al Señor para que intervenga o haga algo a su favor, sino que este párrafo es simple y llanamente una alabanza a Dios. Eso es reconociendo la grandeza de Dios por medio de su palabra. Pero ¿por qué el salmista decide alabar a Dios en este párrafo? Bueno, en primera instancia, y en armonía al tema central del Salmo 119, el salmista alaba a Dios por su palabra, como habíamos mencionado, por lo que significa la palabra de Dios
para el salmista y consecuentemente para nosotros. En cada uno de los versículos de este párrafo, la palabra de Dios aparece mencionada. Y no solamente aparece mencionada como vamos a decir, como algo en el trasfondo, una idea de segundo plano, no, sino que en cada uno de estos instantes donde se habla de la palabra de Dios, la palabra de Dios es el sujeto de la oración, es decir, es el protagonista de la oración que está empleando el salmista. En el versículo 97 vemos que él menciona la ley. En el versículo 98, en el 100 y el 104 habla del mandamiento, de los testimonios, de la palabra y juicios de Dios. Todo esto son sinónimos que hacen referencia a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a los mandatos de Dios. Pero más específicamente en este salmo nosotros vemos que el salmista reconoce uno de los atributos de la palabra de Dios, y esto es que la palabra de Dios tiene la capacidad de otorgar sabiduría y entendimiento a quien la estudia. En el versículo 98 el salmista menciona y dice, me has hecho más sabio que a mis enemigos con tus mandamientos. Versículo 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido. Versículo 100, más que los viejos he entendido. Versículo 102, no me apartaré de tu justicia porque tú me enseñaste. Y versículo 104 también vuelve a hacer referencia cuando dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Así que una y otra vez el salmista señala la característica de la palabra de Dios de otorgar sabiduría, entendimiento, de ensanchar la comprensión del salmista, incluso por encima de su maestro o de sus adversarios o los ancianos, que son considerados como una fuente de sabiduría en esta cultura. Sin embargo, la alabanza del salmista viene a ser una respuesta a una relación que ha venido desarrollando con la palabra de Dios. Dicho de otra forma, la alabanza que nosotros vemos en este párrafo es el destino de un largo trayecto, de un largo peregrinaje que el salmista ha tenido con la palabra de Dios. Y vemos este peregrinaje muy evidenciado en los versículos que van desde el 97 hasta el 101. De hecho, inicia el salmo haciendo referencia en el versículo 98 cuando dice que porque siempre están conmigo. ¿Quién es lo que está siempre conmigo? Es su palabra. Y lo que el salmista está diciendo que este trayecto, que este peregrinaje con la palabra de Dios, primero inicia o parte de un acercamiento a la palabra de Dios, es decir, de estar cerca de la palabra de Dios. Después continúa con una meditación de la palabra de Dios, como dice el versículo 99, porque tus testimonios son mi meditación. También hace referencia sobre esto en el versículo 97. Y culmina en el versículo 100 con una aplicación de la palabra de Dios, cuando el salmista vuelve y reitera, porque he guardado tus mandamientos. Y en las escrituras, cuando vemos esta frase guardado, recuerden que eso es un sinónimo de decir de haber cumplido o haber puesto por obra o por práctica la palabra de Dios. Y nuevamente vuelve y reitera esto en el versículo 101 cuando dice que ha guardado tu palabra. Ahora, cuando nosotros vemos esto, tenemos que tratar de entender lo que el salmista está tratando de comunicar. Solamente cuando nosotros hemos dedicado el debido tiempo a cada uno de estos pasos es que nosotros verdaderamente podremos decir, como bien dijo el salmista en el versículo 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella medito. Y dijo en el versículo 103 también, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel. ¿Por qué? Porque el salmista dedicó tiempo en su vida a enfocarse en cada uno de estos pasos, en lo que es acercarse a la palabra, meditar en ella y ponerla por práctica. Ahora, algo que aprendemos de este párrafo y es importante que tengamos pendiente es que cuando nosotros nos relacionamos con la palabra de Dios, no podemos prescindir de ninguno de estos tres elementos
o ninguno de estos tres pasos o etapas en el estudio de la palabra del Señor. Y permítame explicar un poco a lo que eso refiere. Digamos que nosotros tengamos un acercamiento a la palabra. Y cuando decimos acercamiento, es decir, yo vengo, me siento en mi escritorio o en el asiento del carro, intencionalmente abro la palabra y trato de leerla y trato de entenderla. Eso es un acercamiento a la palabra del Señor. Y conjunto con ese acercamiento viene una meditación, donde no solamente yo leo por leer, sino que trato de asimilar las verdades que acabo de leer. Trato de procesar lo que acabo de leer y de incorporarlo no solamente en mis pensamientos, sino en mi manera de vida. Eso es una meditación, pero no la aplicamos. O sea, nos acercamos a la palabra, meditamos en ella, pero no la guardamos. ¿Qué da esto como resultado? Bueno, Santiago nos dice que eso da como resultado una fe muerta. Porque él dice en su epístola, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te voy a decir que el que tiene fe y no tiene obra, está muerto. Dando referencia a que el resultado de nuestra fe siempre debe ser obras. Obras de justicia, obras que reflejen el carácter de Dios. Pero volvamos a la fórmula otra vez y cambiemos el elemento ahora. Digamos que tenemos meditación y meditamos en la palabra y aplicamos la palabra, pero no nos acercamos. De hecho, es algo muy poco probable que esto suceda, pero puede hacer caso. Puede hacer caso de que personas quieran vivir una vida moral, quieran vivir una vida justa, de lo que ellos entienden que Dios dice o demanda de ellos, pero nunca se acercan a las palabras buscando el verdadero significado de la vida y de lo que Dios espera de nosotros. Esas personas que abundan en obra, pero que no tienen un acercamiento personal a la palabra de Dios, Pablo les diría que sus obras están muertas. Pablo diría que esas obras, aunque abundan, son muertas porque no nacen de una fe erradicada en la palabra de Dios. Y la fe que está erradicada en la palabra de Dios es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Pero por último, veamos esta fórmula sacando el factor de la meditación. Y déjeme decirle, y le adelanto, posiblemente esta es con una de las cuales nosotros más luchamos. Porque en nuestro círculo nosotros dedicamos mucho tiempo a acercarnos a la palabra del Señor y aplicarla en nuestra vida. Pero tan frecuentemente nosotros pasamos por alto meditar en la palabra, reflexionar sobre ella. Digamos que nosotros nos acercamos, leemos la palabra, vemos lo que nos dice y tratamos de incorporarlo en nuestra vida. ¿Qué da eso como resultado? Bueno, existe una gran probabilidad de que nosotros caigamos en legalismo. Porque eso era exactamente lo que hacían los fariseos. Los fariseos conocían la palabra del Señor y la aplicaban según ellos entendían. De hecho, ellos eran excelentes en aplicar la letra de la palabra de Dios, pero no entendían el espíritu de la ley. ¿Por qué no entendían el espíritu de la ley? Porque no tomaban tiempo en meditar en la palabra y buscar el significado de la palabra a la luz de lo que Dios ha revelado en toda la Escritura. Y más importante para nosotros, de ver la palabra de Dios e interpretarla a la luz del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestra piedra angular en nuestra vida y en nuestra fe. Y esto es algo que nosotros podemos cometer a diario sin darnos cuenta. La meditación en la vida del cristiano viene siendo como el puente que une la ortodoxia con la ortopraxis. ¿Qué quiere decir eso? Dicho de una forma sencilla, es el puente que une una correcta hermenéutica, un correcto estudio de la palabra de Dios y una correcta conducta, una correcta manera de vida conforme a la palabra del Señor. Y el puente que une estos dos es precisamente meditar y reflexionar en las palabras de Dios. Eso era lo que el salmista hacía. Él decía que él amaba la palabra de Dios y que él meditaba en ella. Más adelante en otros salmos se nos dice que el salmista, si mal no recuerdo David, meditaba en la palabra de Dios día y noche. Pero aquí vemos otro factor en este párrafo, otra enseñanza, y es el hecho de que la palabra del Señor no tiene armonía con el pecado. Fíjate cómo en el versículo 101 dice acerca de esto: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Es decir,
me alejé del mal con el propósito de yo poder guardar la palabra. Y en el versículo 104 dice el salmista, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, es decir, como consecuencia, he aborrecido todo camino de mentira. Un estudio de la palabra del Señor, meditando en la palabra del Señor y aplicando la palabra del Señor va a traer como consecuencia en nuestra vida una lejanía, un distanciamiento de toda conducta pecaminosa en nuestra vida. Pero lo otro o lo opuesto también es cierto. Cuando nosotros incorporamos la práctica del pecado a nuestras vidas y nosotros recurrimos al pecado, eso produce un alejamiento de todo deseo, toda iniciativa o todo atractivo que puede tener la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, aborrecemos el pecado. Y cuando vivimos en el pecado, menospreciamos la palabra de Dios. Me encanta la frase que dijo John Bunyan, el cual es el autor del famoso libro El progreso del peregrino, y él tenía, o se cuenta, se dice, que en la portada de su Biblia él había escrito esta frase, y dice, este libro, haciendo referencia a la palabra de Dios, este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Y esto es precisamente lo que está diciendo el salmista en estos versículos. Ahora, ¿qué podemos aplicar de este párrafo, de estos versículos? Lo más importante que podemos aplicar es el hecho de que nosotros no podemos deleitarnos en la palabra de Dios, como dice el salmista. No podemos llamar la palabra de Dios como miel a nuestro paladar si nosotros no meditamos en la obra del Hijo de Dios, el cual es el Verbo hecho carne. Es decir, meditar en la palabra de Dios nos lleva como consecuencia a meditar en la obra de Cristo Jesús. Porque no podemos deleitarnos en la palabra de Dios simple y llanamente porque es la palabra de Dios. No, nos deleitamos en la palabra de Dios porque en su contenido nos revela el plan de Dios para con el hombre y para con nosotros. ¿Y cuál es ese plan de Dios? Nuestra salvación, nuestra redención. Y el Evangelio son las buenas noticias para el hombre. Todo el juicio que Dios ha destinado para nosotros, toda la condenación que vemos en las Escrituras, ha sido consumado en Cristo Jesús. Pero todas las bendiciones que Dios ha dado en su palabra y todas las promesas están disponibles a nosotros por medio de Cristo Jesús. Por ende, cuando nosotros vemos el sacrificio de Cristo y cuando vemos el mensaje del Evangelio en la palabra del Señor y hemos creído en el Evangelio, nos regocijamos y anhelamos acercarnos más y creer más y saber más de eso que hizo el Señor por nosotros en la cruz del Calvario. Por ende, cuando meditamos en la palabra, estamos meditando o debemos meditar en lo que Cristo hizo para que esa palabra pueda ser una realidad en nuestra vida. Y así entonces nosotros también podemos deleitarnos como lo hacía el salmista. El segundo párrafo que vamos a ver en esa noche se encuentra en los versículos del 105 al 112. Y hemos titulado este párrafo La obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué vemos en estos versículos? Bueno, primero que nada, el versículo 105, el cual es el primero que vemos, es uno de los versículos más conocidos y más famosos de todo el Salmo 119. De hecho, y voy y le cito el versículo, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo comúnmente está asociado a etapas en nuestra vida en la cual tenemos que tomar decisiones. Muchas veces lo citamos y lo oramos pidiéndole al Señor que nos ilumine para poder tomar decisiones correctas. Y esto en cierta forma no está mal, o sea, es correcto y la Biblia sustenta este tipo de oración. Pero cuando no vemos el versículo en su contexto inmediato, perdemos de vista la intención que tuvo el salmista cuando citó este versículo. Cuando él dice lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, debemos interpretar estas palabras en el contexto de una oscura y tenebrosa noche. El contexto de este versículo
que es el resto del párrafo, también nos indica esto. Nos dice que el salmista se encontraba en una gran tribulación en esta etapa de su vida. Fíjate el versículo 107, como el salmista mismo lo describe diciendo, afligido estoy en gran manera. O sea que todo el párrafo que vamos a ver del 105 al 112 es de un salmista que está afligido, que está atribulado, que está siendo perseguido y que le clama al Señor diciendo, alumbra mi camino, alumbra mis pasos por medio de tu palabra. Por ende, más que una fuente de inspiración o que una fuente de dirección al momento de nosotros tomar decisiones en nuestra vida, este versículo nos apunta a aquella luz que guía nuestros pasos cuando nosotros transitamos entre los oscuros valles y en las laderas resbaladizas de la vida. Dicho de otra forma, este es unos versículos que nos ayudan a navegar esos tiempos difíciles y esas aguas turbulentas en los cuales tan frecuentemente nos encontramos. Ahora, ¿cuál es el matiz que vemos en este salmo? ¿Cuál es el viento? ¿Cuál es la nota, la melodía que vemos en estos versículos? Como ya hemos mencionado, el salmista se encuentra aquí bajo una gran persecución. Ya mencionamos el versículo 107 cuando él dice afligido estoy en gran manera, pero en el versículo 109 agrega y dice mi vida está de continuo en peligro. Y en el versículo 110 vuelve y dice me pusieron lazo los impíos. Sin embargo, nosotros vemos que a pesar de que tiene un tono un tanto tenebroso, oscuro este salmo por la tragedia que le ha llegado al salmista, vemos que su fidelidad y su devoción no han menguado. Todo lo contrario, una y otra vez el salmista reafirma su consagración hacia Dios. En el versículo 106 el salmista dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Versículo 112 dice, mi corazón incliné a cumplir los estatutos de continuo hasta el fin. Pero más aún vemos en los versículos 109 y 110 un evidente contraste sobre esto. Fíjate lo que dice el salmista en el versículo 109. Mi vida está de continuo peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Versículo 110. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. El salmista no interpreta sus aflicciones como parte de un plan injusto que tiene Dios contra él. Es decir, el salmista no está viendo que Dios es injusto con él por permitir las aflicciones en su vida, sino que él ve estas aflicciones y ve estas persecuciones como unos ataques deliberados de sus enemigos, cuyo mayor atentado que pueden hacer sobre su vida es sabotear su relación con Dios. En otra palabra, el salmista está viendo que sus enemigos están tratando de herirlo donde más le importa, donde más crucial es, y esto es en su relación con Dios. El salmista sabe que lo peor que le puede pasar no es que le perjudique en su vida física, no es el daño de su vida terrenal, sino el daño de su vida espiritual. Por ende, tenemos la petición del Salmo del versículo 107, cuando él dice, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. No conforme a tus bendiciones, no conforme a tu prosperidad, no conforme a que tú me libres y pueda alcanzar mis sueños y metas, no, sino que líbrame conforme a tu palabra, la cual me vivifica, la cual me trae vida. Ahora, en estos versículos nosotros podemos aprender de la devoción y la obediencia del salmista que él muestra y que quedan acentuados en los versículos 108 y 111. Fíjate en el versículo 108 como dice, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Ahora, esta frase que utiliza,
cuando dice los sacrificios voluntarios, es muy importante que sepamos lo que significa, ya que está haciendo alusión a una parte de los sacrificios que se hacían en el templo. Los sacrificios voluntarios eran aquellos que, como bien dice su nombre, nacen de una iniciativa voluntaria de la persona. No eran sacrificios impuestos por retribución de algún pecado cometido. Tampoco eran unos sacrificios que eran obligatorios para cumplir con una fiesta o una celebración hebrea, sino que eran sacrificios que nacían de una espontánea expresión de gratitud del adorador hacia Dios. Es decir, es un sacrificio voluntario que nace de un corazón sincero, humillado y agradecido delante de Dios. ¿Y cuál es este sacrificio que el salmista presenta aquí? No es un sacrificio de becerro, no es un sacrificio de animal. Dice aquí que es un sacrificio voluntario de su boca, de sus labios. Y obviamente eso es una referencia a la adoración que le rinde el salmista a Dios. Él alaba al Señor, pero también testifica de la obra que el Señor ha hecho y que queda registrada a través de su escritura. En el Salmo 111 vuelve y reitera esta idea. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y nuevamente aquí vemos otra referencia de la cultura hebrea, del trasfondo hebreo, que es muy importante que tengamos en mente. Cuando el salmista habla de la heredad, que dice, por heredad he tomado tus testimonios, esa palabra heredad es una referencia a la tierra prometida que el Señor había prometido a Israel. Voy a leerle una cita en Éxodo 32, versículo 13, para que vean cómo la misma frase aparece en este versículo. Dice así la palabra del Señor. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Y lo que el salmista está diciendo cuando emplea este término es simple y llanamente que la palabra de Dios es como una tierra llena de prosperidad para él, donde fluye leche y miel y donde encontramos descanso para nuestras almas. Esto es lo que él está diciendo cuando dice que tu palabra es mi heredad para siempre y yo me gozo en mi corazón. Lo que la tierra prometida representaba para el pueblo de Israel. Y recuerden esto, un pueblo que duró 40 años deambulando por el desierto, 40 años siendo un pueblo nómada, esperando el día en que pudieran entrar a la tierra prometida y que pudieran descansar. Lo que la tierra prometida representaba para Israel es lo que representa para el salmista la palabra de Dios en medio de sus aflicciones y persecuciones. Así como el salmista habla de esta persecución que tiene y dice, mas aún yo miro tu palabra y es como que yo entré en la tierra prometida. Yo miro tus leyes y tus estatutos y me refugio en ello. A pesar del cansancio que vivo por las persecuciones, en tu palabra yo encuentro el reposo. Hermanos, en estos versículos podemos aplicarlo y somos recordados que esa es la misma sensación, ese es el mismo clamor que todo pecador tiene cuando viene a Cristo Jesús. Solamente aquellos que han entrado al reposo de Cristo pueden testificar, como dijo el salmista, este es mi gozo, el gozo de mi corazón. Cristo es el gozo de mi corazón. Él es aquel quien fue obediente al Padre hasta su muerte. Y gracias a que Jesús fue obediente por nosotros, nosotros también podemos decir, como dijo el salmista en el versículo 108, y en esta ocasión lo voy a citar en otra versión, que es en la Nueva Traducción Viviente. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame
tus ordenanzas. Acepta mi ofrenda de alabanza, acepta mi ofrenda voluntaria, porque la ofrenda del sacrificio, la propiciación por mi pecado, ya fue consumada en tu Hijo Jesús. Por ende, solamente quedan para mí sacrificio de agradecimiento, sacrificio voluntario que puedo hacer al mismo tiempo que te pido que tú me enseñes cada vez más a vivir conforme a tus estatutos. Esto es lo que el salmista, hermanos, está clamando aquí. Y por último, llegamos al último párrafo, aquellos versículos que están desde el 113 hasta el versículo 120, el cual vamos a tratar de no abundar, de no durar mucho tiempo en viendo los detalles de este salmo, ya que el tiempo así lo apremia. En este párrafo, en este último párrafo que vamos a ver esta noche, el cual también hemos titulado La seguridad de la palabra de Dios, nosotros encontramos al mismo salmista indignado. De hecho, el primer versículo nos los dice, pero vemos una indignación a causa de la hipocresía y de la maldad de los hombres. Ahora, estos hipócritas de los cuales hace referencia en el versículo 113 son hombres que han profesado creer en la ley de Dios, mas con sus hechos dicen lo contrario. Fíjate en el versículo 118, cuando hace referencia de aquellos que habían caminado una vez en los estatutos de Dios y se habían desviado. Cuando él dice, y cito el versículo, hollaste a todos los que se desviaron de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Y durante todo este párrafo vemos que el salmista manifiesta un repudio hacia aquellas personas que él considera perverso, ante aquellos hipócritas. Versículo 113 dice, aborrezco a los hombres hipócritas. Y versículo 115 dice, apartaos de mí malignos. Y en el 119 dice, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. De hecho, es tan acentuado el énfasis que hace el salmista, que esta es la primera vez en todo el Salmo 119 donde el salmista se dirige directamente a sus adversarios. Es decir, es primera vez que el salmista toma el micrófono y habla hacia sus adversarios en vez de dirigirse a Dios como ha estado haciendo en todos estos versículos. Y este repudio nace de un corazón que está atribulado cuando mira la maldad y la profanación de aquellos que, habiendo profesado lealtad a Israel, con sus acciones manifiestan traición. Versículo 18, 118 y 119 nos muestra la magnitud del juicio de Dios sobre estos hombres. Y el tiempo pasado de los versículos, de estos verbos, también indican que ya esto es algo que ha tomado lugar. Fíjense cómo lo dicen en el versículo 118 y cito. Hollaste a todos los que se debían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Y como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Este es el juicio que ha venido sobre los impíos. Este es el juicio que el salmista ha presenciado, del cual él también testifica. Pero al mismo tiempo que el salmista repudia las obras de los malhechores, también vemos que él se aferra y se protege y se resguarda detrás del Señor. En el versículo 114 él habla de que el Señor es su escudo y su escondedero y que él ha esperado en su palabra. Y en los versículos 116 y 117, el salmista cita lo siguiente: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Fíjense los dos verbos con los cuales él inicia: susténtame y sosténme, conforme a tu palabra. El salmista está clamando para la protección. Y es increíble que vemos aquí la relación que el salmista hace entre la protección que Dios provee y la palabra de Dios. ¿Y cuál es la relación que vemos aquí? Bueno, número uno, Dios es quien protege al salmista. Dios es quien nos brinda su escudo y su protección y es nuestro escondedero. De esto no nos cabe ninguna duda.
pero es la palabra de Dios que le afirma al salmista sobre esta protección. Dicho de otra forma, es la palabra de Dios la garantía de que Dios está protegiendo a su pueblo. Y cuando el salmista lee la palabra de Dios y lee sobre la protección y el cuidado que tiene Dios sobre su pueblo, se afirma, se aferra a esta promesa y dice: porque yo lo he leído en tu palabra, yo me escondo detrás de ti, con fe de que tú vas a cumplir tu palabra y me vas a proteger. Por último, hermanos, ¿qué aprendemos sobre estos versículos? Y aquí es donde nosotros vemos uno de los, en mi entender, climas más asombrosos sobre este Salmo 119. Uno de los aspectos más fascinantes de este párrafo es ver cómo el salmista concluye este párrafo. En los versículos del 113 al 117 vemos cómo el salmista clama por justicia a Dios, que el Señor haga justicia contra sus malhechores. Pero en los versículos 118 y 119 el salmista es testigo de la justicia de Dios y de cómo el Señor juzga a los malhechores. ¿Y cómo responde el salmista en el versículo 120? Con temor hacia la justicia de Dios. Hay un refrán popular que todos nosotros conocemos que dice: no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y si el salmista oyera ese refrán y pudiera de alguna forma modificarlo, pienso que él diría algo así, de esta forma: no es lo mismo llamar al juicio de Dios que verlo venir. Porque cuando el salmista vio que Dios había hecho juicio sobre estos malhechores, el salmista quedó tan asombrado que su única respuesta fue mirar a su propia maldad y tener miedo. Porque él también es un malhechor. Porque él también tiene culpa. Porque él también es un hombre malvado. Por ende, él no alabó al Señor en acción de gracia. Gracias porque tú eres un Dios justo y que juzgas a los malos. Mas como él dice: he tenido temor, tengo temor de ti. Hermanos, todo cristiano hace bien en recordar sus propios pecados. No es coincidencia que cuando Jesús instituyó la Santa Cena, la instituyó como un memorándum. ¿Qué quiere decir esto? Él la instituyó como un recordatorio para su iglesia, para su pueblo, para su novia. ¿Y cuál es este recordatorio? Que siempre tengamos presente la magnitud y la severidad de nuestros pecados, que ameritaba que el mismo Dios tenga que hacerse carne y tomar nuestro lugar y sufrir y recibir la ira de Dios que estaba destinada para nosotros. Pero también nos recuerda del amor y el sacrificio que tiene el Padre hacia nosotros, que por medio de Cristo Jesús nos otorgó vida y perdón y salvación. Cristo asumió nuestro castigo, pero en retorno nos ofrece la salvación y comunión con Él. Y cuando nosotros vemos la cruz, no solamente alabamos al Padre por su misericordia, por su amor y por su gracia hacia nosotros, pero cuando veamos la cruz también debemos temer, hacer como hizo el salmista y temer al Padre, porque estamos ante la presencia de un Dios santo, temeroso, que no va a pasar por alto el pecado y que demanda santidad de cada uno de nosotros. Por ende, hacemos bien como hace el salmista, en temer del Señor y decir: sí, Señor, el pecado no es algo que tú tomas a la ligera. Y en mi vida tampoco debo tomar el pecado a la ligera. Hermanos, que el Señor nos bendiga por su palabra y nos permita poder atesorar estos dichos y clamar, como decía el salmista, que tu palabra es como miel para mi paladar. Que Dios les bendiga y que pasen una bendecida noche.